¿Qué tal, Master? ¿Cómo están? Pues yo aquí con un nuevo video para el canal y volvemos con Máximo Valkyrie. Por lo visto ya acabó la 11ª ronda, ya con la victoria de Simo Hayha, dándole a la humanidad ya 6 victorias. La pelea sorprendió a todos por cómo terminó, porque todo parecía indicar que Loki iba a ganar, siendo un personaje ya consagrado en el cast recurrente en el manga, y aparte poseer habilidades bien ratonas. Igual no me quejo con el resultado. Durante el duelo, Loki solo recibió 2 disparos de Simo, uno por debajo de la clavícula, probablemente perforándole un pulmón, y el otro dictó en el cerebro, el cual acabó con su vida. Y Loki solo le acertó un golpe a Simo Hayha, pero uno que solo le rasguñó un lado de su cara, es decir, ningún golpe mortal. Pero al final del combate Simo quedó así. La razón es que cada bala que disparaba Simo Hayha en realidad era sus propios órganos, debido al bolón que tenía con su valquiria, llamado el Pacto con la Muerte. Este consistía en que para cada disparo debía sacrificar un órgano, y así puede transformarlo en una munición. Sin embargo, según lo mostrado en el manga, también era capaz de otorgarles las propiedades y características que él quisiera. Así que el tipo se jugaba la vida en cada disparo, lo que ponía a Simo Hayha en una desventaja aún mayor, ya que debía pensar con cuidado cada munición, además de soportar el dolor y la debilidad que le causaba cada extracción consecutiva de órganos, sin olvidar mantener la concentración y paciencia que es crucial para usar en un francotirador como él. Según lo que se vio en el manga, en total Simo realizó 4 disparos, lo que significa que perdió 4 órganos. En este video vamos a analizar cada uno de estos disparos y cómo afectaron a su cuerpo durante el combate. Eso sí, no voy a usar tecnicismos médicos, porque no quiero que eso se vuelva pesado y que parezca una clase de anatomía, además de que no quiero desviarme del tema y terminar hablando huevadas. Así que antes de comenzar este video no se olviden de dejar like, suscribirse y seguirme por todas mis redes sociales. Para poder sacar videos más seguidos, espero disfruten del video. Bien, como primer punto hagamos una comparación con la vida real. Para comenzar, ¿quién fue Simo Hayha? Mira ese niño de rojo cuando invadieron Finlandia. Todo objetivo en mira, me encargo que caiga. Tú espera aquí, buen chico, observa la distancia. El tiro de la muerte blanca, el campesino Simo Hayha. Simo Hayha, el famoso francotirador finlandés de la Guerra del Invierno. En la vida real no perdió ningún órgano, pero sí quedó gravemente herido, ya que en marzo de 1940 recibió un disparo en la cara de una bala explosiva soviética. La bala le destrozó parte de la mandíbula inferior y la mejilla izquierda. Estuvo en coma durante días y su rostro quedó desfigurado. Tras múltiples cirugías reconstructivas, logró recuperarse bastante, aunque con cicatrices permanentes. Así que no perdió órganos internos como riñones o pulmones, pero sí sufrió una pérdida parcial del tejido facial y parte de la estructura ósea de su cara. Ahora, sabiendo eso, profundizaremos cómo le intentaron hacer un arco video en el manga. Primera bala, riñón derecho. Simo sacrificó un órgano para crear una bala que supera más del doble de la velocidad del sonido. Era un proyectil capaz de generar destellos de luz y luego fragmentarse miles de piezas, transformándose así en una lluvia de balas, que parecía un campo de lirios de valle floreciendo, cubriendo un área enorme. Aunque en esencia era una bala de francotirador, se dispersó como si fueran perdigones, pero sin perder el poder de penetración característico de un disparo de franco. Gracias a esto pudo eliminar cientos de copias de Loki, incluyendo la réplica más fuerte que tenía en ese momento, sin mayor dificultad. Esta técnica fue bautizada como 1000 flores desbordantes y matar, y para generarlo tuvo que sacrificar. Cuando una persona pierde el riñón derecho, el izquierdo se encarga de hacer todo el trabajo. Para lograrlo, empieza a crecer un poco más de lo normal y así compensar la función del que falta. Durante este proceso de adaptación pueden darse algunos desajustes en líquidos, sales o incluso en la presión arterial, pero lo usual es que el cuerpo se estabilice y la persona pueda seguir con su vida normal. De hecho, un solo riñón sano puede realizar hasta el 70-80% de la función de ambos riñones juntos. Pero si asumimos que la pelea duró menos de 9 minutos, la adaptación del riñón no pudo ocurrir. Esa compensación en realidad empieza días o semanas después. Entonces, cuando una persona pierde un riñón de manera brusca, lo que realmente ocurre en los primeros minutos no es tanto por la falta del órgano en sí, sino por el trauma y la pérdida de sangre que acompañan a esa lesión. En los primeros 10 minutos la persona puede presentar un dolor intenso en el costado o en el abdomen. Esto es si la persona aún sigue consciente. También va a presentar hemorragia interna o externa, descenso brusco de la presión arterial, latidos rápidos, una piel pálida, fría y sudorosa, dificultad para respirar o mareos por la caída de oxígeno a órganos vitales, riesgo de pérdida de conciencia si la presión baja demasiado. Bala 2. Hígado. A pesar de los problemas que ya le había provocado el sacrificio de un riñón, Simo decidió ir aún más allá y entregar nada menos que su hígado, uno de los órganos más grandes y vitales del cuerpo. Con él creó una bala con el poder de perforación descomunal, tan rápida y letal que fue capaz de destruir a 3 dioses al mismo tiempo, y además romper la barrera protectora de Skull de Loki. Esta técnica fue conocida como cisne que perfora cielos. En este caso, Simo sacrificó todo su hígado. Como dato curioso, este órgano normalmente está dividido en 2 lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, ambos con un tamaño y peso similares. Si hubiera entregado solo un lóbulo, sus probabilidades de supervivencia
habrían sido relativamente altas. Pero este loco decidió sacrificar el hígado completo. Perder todo el hígado no es compatible con la vida. Este órgano es absolutamente vital porque se encarga de funciones esenciales, como regula el metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas, elimina sustancias tóxicas, fármacos y alcohol, produce la bilis que necesitamos para digerir las grasas, fabrica proteínas vitales como la albúmina y los factores de coagulación, y además almacena vitaminas y minerales. Sin hígado, el cuerpo simplemente no puede sobrevivir. Una persona que lo pierde apenas podría resistir unas cuantas horas, entre 12 y 24 como máximo, incluso estando en cuidados intensivos. Si alguien pierde todo el hígado de golpe, el cuerpo se derrumba en minutos. El azúcar de la sangre cae rapidísimo, la persona se siente mareada, débil y puede convulsionar. Las toxinas empiezan a acumularse y afectan al cerebro. La sangre ya no coagula, va a sangrar sin control. Y encima la presión se desploma y el corazón late a 1000 tratando de compensar. El hígado destruido ya provoca la muerte en pocas horas, pero si a eso se le añade la pérdida de un riñón, el desenlace se acelera brutalmente. Un shock hipovolémico. Al mismo tiempo el metabolismo colapsa. El riñón que queda tampoco puede resistir el flujo sanguíneo reducido por el shock. Deja de funcionar en minutos. El resultado es una insuficiencia renal aguda y un cuerpo intoxicándose a toda velocidad. Sin atención médica inmediata, el colapso llega en menos de una hora, incluso en terapia intensiva. Sin un trasplante de hígado y cirugía para frenar la hemorragia, la supervivencia se contaría apenas en unas pocas horas. 3. Vaso. Según lo que se cuenta en el manga, esta fue una bala con velocidad divina, probablemente mucho más rápida que las dos anteriores. Tal vez Zemo eligió esta característica porque un enemigo estaba a punto de atacarlo por la espalda. Con esta técnica logró atravesar directamente el corazón del camuflaje de Loki. A esta poderosa habilidad se le dio el nombre de aliento del espíritu Mieliki. A diferencia del hígado o de los riñones, el vaso no es un órgano vital. Una persona puede vivir sin él. El verdadero problema no es tanto perder su función, sino la cantidad de sangre que contiene, porque es un órgano muy vascularizado. Puede almacenar hasta el 15% de toda la sangre del cuerpo. Entonces, ¿qué pasa si alguien pierde el vaso de golpe? En los primeros 10 minutos la hemorragia va a ser brutal. La presión va a bajar, el corazón late cada vez más rápido para compensar la pérdida, aparece mareo, sudor frío e incluso desmayo por falta de la sangre que llega al cerebro. Además, el dolor es intenso en el lado izquierdo del abdomen. Mientras tanto, el cuerpo intenta resistir. Va a hacer que los vasos sanguíneos se contraigan y la respiración se va a acelerar. Pero si no hay un control al sangrado, el shock hipovolémico es inevitable. Ahora imagina perder al mismo tiempo el hígado, el riñón derecho y el vaso. En los primeros 10 minutos, eso sería una catástrofe totalísima, prácticamente incompatible con la vida. Primero, la hemorragia sería masiva. El hígado y el vaso juntos contienen hasta un 30% de toda la sangre del cuerpo, y sin olvidar que el riñón también está muy irrigado. En cuestión de minutos la presión arterial se derrumba y aparece shock hipovolémico, pero la presión va a bajar tanto que el cerebro, el corazón y los pulmones van a dejar de recibir sangre suficiente. Al mismo tiempo el metabolismo va a colapsar. Sin hígado ni glucosa, las toxinas empiezan a acumularse y la sangre pierde la capacidad de coagular, lo que hace imposible detener la hemorragia. El riñón que queda tampoco resiste. Sin sangre suficiente comienza a fallar de inmediato. El desenlace es inevitable. En menos de 20 minutos la persona entraría en paro cardiorrespiratorio y la probabilidad de sobrevivir más de 30 minutos sin cirugía inmediata y trasplante de hígado es prácticamente nula. 4. Páncreas. La última bala que usó Zemo Hygia contra Loki se llamó Resplandor Remanente del Cielo. El manga la describe como un disparo con una velocidad tremenda y una gran fuerza de perforación. Pero ojo, yo creo que no fue más rápida que la tercera bala, la cual usó para un ataque por la espalda, y ni tuvo más poder que la segunda, pensada para atravesar incluso si Loki intentaba bloquearla. Esta cuarta bala fue distinta, no estaba diseñada para anticipar nada, porque Zemo no sabía de dónde vendría realmente el ataque de Loki, así que tuvo que esperar hasta el último segundo, contener la respiración y disparar solo siguiendo su instinto y experiencia. Y esa fue su apuesta final. El disparo acertó y acabó con Loki, aunque Zemo también recibió un golpe brutal, uno que le recuerda a las heridas que sufrió en sus días como francotirador en la guerra. El páncreas sí se puede perder completamente, y aunque no es tan vital como el hígado, su ausencia provoca problemas muy serios que requieren tratamiento de por vida. Este pequeño órgano cumple una doble misión. Por un lado produce insulina y glucagón, las hormonas que regulan el azúcar en la sangre, y por otro lado fabrica enzimas digestivas que desarman las grasas, proteínas y carbohidratos de lo que comemos para que el cuerpo pueda absorberlas. Ahora, si una persona pierde por completo el páncreas en los primeros 10 minutos, no muere por la falta de insulina o enzimas, sino por el trauma devastador que esto causa.
El páncreas está rodeado, como dije, de vasos sanguíneos críticos y al romperse provoca una hemorragia masiva. Ahora, si pierde al mismo tiempo el hígado, el páncreas, el vaso y el riñón derecho, es un escenario horrible. En los primeros minutos el cuerpo se enfrenta a una hemorragia masiva, por no decir total. El paciente encuentra en shock hipovolémico brutal. Al inicio el corazón late a toda velocidad, pero pronto el pulso se debilita, la presión arterial se derrumba, la piel se vuelve fría, sudorosa y pálida, hasta perder la conciencia. A la par, la falta del hígado y el páncreas desencadenan un colapso metabólico inmediato. La glucosa cae en picada, la sangre no coagula y las toxinas se acumulan sin control. El dolor abdominal sería insoportable, si es que aún estuviera consciente, claro. A los 10 minutos esta persona ya estaría en un estado terminal, con presión casi ineficiente y sangrado imparable. La muerte es inevitable, y esta llegaría en menos de 20 minutos. Ahora sí, vamos a hacer un repaso rápido. ¿Qué pasó cada vez que Simo Häyhä perdió un órgano y cómo eso fue reduciendo paso a paso su probabilidad de sobrevivir? Primero, Simo perdió el riñón derecho, pero tranquilos, porque el izquierdo puede compensar casi todo. Entonces, ¿cuál es el problema real? El sangrado. El riñón está súper irrigado, y si lo pierdes de golpe, la hemorragia interna puede matarte en cuestión de minutos. Si logras detenerla, puedes seguir viviendo casi de manera normal, pero si no, tu supervivencia no pasa de los 30 minutos. Luego Simo perdió nada más y nada menos que el hígado, y aquí sí hablamos de un órgano absolutamente vital. ¿Y qué pasa si lo pierdes junto con el riñón derecho? Pues el sangrado se vuelve brutal, porque el hígado es un órgano más lleno de vasos sanguíneos. En cuestión de minutos el cuerpo ya no puede producir glucosa, ni coagular, ni limpiar la sangre. Un verdadero colapso metabólico total, sumado al shock hemorrágico. Los 20-30 minutos con solo el riñón, a menos de 15 minutos cuando también se pierde el hígado. Después viene el turno del vaso, un órgano que aunque no es vital, cumple funciones claves. El detalle es que sí puede vivir sin el vaso, pero aquí el problema no es inmunológico, porque estas consecuencias aparecen en días o semanas. El verdadero peligro es que el vaso es muy vascularizado, y al perderlo junto con el hígado y el riñón derecho, la hemorragia interna se dispara todavía más. El shock hipovolémico se acelera brutalmente, y lo que antes era una supervivencia de 15 minutos, ahora se reduce apenas a 10 minutos de vida. Y por último llegó el turno del páncreas. En condiciones normales, alguien podría vivir sin páncreas, si recibe insulina y enzimas artificiales. Perderlo junto al hígado, el riñón derecho y el vaso, la hemorragia se vuelve catastrófica. Otro foco de sangrado se abre, el cuerpo entra en shock terminal y la vida se apaga en cuestión de minutos. Con la pérdida del páncreas, la esperanza de vida se desploma a menos de 5 minutos. En la práctica es incompatible con la vida. La persona apenas tendría tiempo de perder la conciencia antes de caer de un paro cardiorrespiratorio irreversible. En el manga lo hemos visto sobrevivir en el estado convaleciente y quizás hasta pueda recuperarse. Algo que me deja pensando es, ¿por qué Simo Häyhä eligió precisamente sus órganos para crear cada bala? El manga no aclara si cada órgano otorga propiedades únicas, si la letalidad de la munición depende del tamaño o vitalidad del órgano, o simplemente podía escoger el que quisiera. Si tratamos de hacer una relación simbólica entre cada disparo de Simo Häyhä y el órgano que sacrificó durante la pelea, no podemos hacerlo de una forma literal, sin meternos en tecnicismos médicos. Por ejemplo, podríamos decir que su primer disparo, vinculado al riñón, refleja la enorme cantidad de nefronas que este órgano posee, entre 800.000 a 1.2 millones por riñón, lo que justificaría la multiplicidad de fragmentos del proyectil. La velocidad del disparo podría asociarse al alto flujo sanguíneo renal, que es uno de los más intensos del cuerpo humano, aproximadamente 600 mililitros por minuto, esto es por cada riñón, lo que daría una munición más rápida y precisa. Y la capacidad de perforación tendría sentido si la vinculamos con los cálculos renales, estructuras sólidas que pueden lesionar o atravesar el tejido del riñón, simbolizando la potencia de penetración del proyectil. Claro, todo eso suena muy médico y técnico, pero la idea es darle un marco coherente, una especie de lógica temática a la relación entre el órgano perdido y el disparo que genera. Podemos decir que el riñón derecho representa su mentalidad fría. El riñón es el gran filtro del cuerpo. Al sacrificarlo, Simo no solo pierde un órgano, es como si purificara su alma, aceptando el dolor y transformando sus traumas en una frialdad absoluta. Esa primera bala nacida en un riñón derecho simboliza la aceptación, la capacidad de disparar con serenidad, sin titubeos, como alguien que ya no teme a la muerte. El hígado puede representar su voluntad sobrehumana. El hígado es el gran motor del metabolismo. Al perderlo, cada disparo de Simo se convierte en un sacrificio extremo, como si quemara su propia vitalidad para seguir luchando. Esta segunda bala guarda la voluntad de disparar, aun cuando su propia vida se consume como pólvora ardiente. La tercera bala nacía del vaso y con ella el sacrificio. Cada gatillazo drenaba su vida misma, transformando su sangre en munición para prolongar la batalla. La cuarta y última bala nació del páncreas, reflejando control y estrategia. Aun cuando su cuerpo se desmoronaba, cada disparo era una jugada calculada, la vida misma canalizada en una munición final. Muy
pretencioso y sobreanalizado, ¿no? Ese es en el caso de que eligió cada órgano adrede y por un motivo. Pero en el caso que podía elegir cualquier órgano, pues yo elegiría estos. Yo también hubiera elegido también el vaso y el riñón derecho, pero también agregaría la vesícula biliar, donde una consecuencia sería la disminución de la efectividad de la digestión, pero esto es compatible con la vida. A mí pudo haber sacrificado su apéndice. Una consecuencia es prácticamente nula, ya que puede vivir sin problemas. Otros serían los testículos. Son importantes para la reproducción, pero no para la vida inmediata. A mí pensé si podía sacrificar un pulmón, ya que puede vivir solo con uno. Aunque este último lo descartaría, porque para un francotirador la respiración es tan importante como la arma misma. Y bueno, después de este video espero que hayan entendido un poco mejor que aunque Loki solo logró aceptarle un golpe, la pelea estaba totalmente desnivelada. Timo estaba literalmente jugándose la vida desde la primera bala, desangrándose y sacrificando órganos vitales uno tras otro. Cada disparo era un acto de dolor extremo y sacrificio absoluto, y aún así logró resistir hasta el final para darle una victoria a la humanidad. Esta historia no solo nos muestra la épica batalla, sino también la complejidad y la maravilla de nuestro cuerpo humano, como cada órgano tiene un rol vital, como cómo interactúan entre sí y cómo incluso pequeñas fusiones pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Así que más allá del anime o el manga, ojalá que este video les haya hecho reflexionar sobre la fuerza y la fragilidad de nuestro organismo y lo increíble equilibrio que mantenemos cada día sin siquiera pensarlo. También no olvidar la determinación de Simon Hayek que raya lo sobrehumano. Cada órgano que sacrificó no solo fue una munición, sino un peso de su propia alma cargado de culpa y trauma por las vidas que había arrebatado. Disparaba mientras su cuerpo se sangraba y se debilitaba, transformando el dolor físico en fuerza. Cada bala era un acto de redención, un recordatorio de que aunque su cuerpo se quebrara, su espíritu se negaba a rendirse. La admiración no viene solo de su puntería, sino de su capacidad de convertir el sufrimiento en un arma y el trauma en un impulso inquebrantable para proteger lo que aún podía salvar. Bye bye. De saber que la onceava ronda iba a ser una pelea relativamente corta, hubiera robado a Kochumatsu todo este tiempo.